Saludos y bienvenidos a los podcasts de Edgar Igor. Hoy les voy a hablar un poco sobre algunos eventos que se están sucediendo a nivel económico en las bancas que pertenecen a la plataforma Zelle. Como todos sabemos, Zelle es una aplicación interbancaria que permite realizar pagos entre ellas de manera instantánea, solo con el uso del correo electrónico del cuenta. Si bien es cierto que Zelle ha sido una solución maravillosa, y literalmente es una cartera electrónica realizada con la finalidad de poder trabajar rápidamente los procesos bancarios. Esto tiene su trasfondo, tiene unos detalles que los usuarios como tal no han tomado en cuenta y hoy en día está causándoles inconvenientes. Esto viene dado cuando Zelle se incorpora, a raíz de los inicios de la pandemia como tal, ocurre el encierro de toda la población. Y obviamente al generarse ese encierro se crea nuevo mercado, se incrementa el comercio digital, se incrementan las transacciones en línea, el comercio digital como tal sube exponencialmente por obvia razón porque no hay gente en la calle, no hay comercio abierto, solo el comercio de primera necesidad como alimentación o medicina estaba abierto, ¿ok? Y el resto tenía que manejarse de forma electrónica. Los usuarios, la mayoría de los usuarios que eran poseedores del servicio Zelle, que interconecta los bancos BBVA, Capital One, Bank of America, JP Morgan Chase, PNC Bank, US Bank, Citibank y Wells Fargo. Los usuarios de todos estos bancos tenían la facilidad de poder hacer transacciones directas entre ellos, pero no se tomó en cuenta que estas transacciones crecieron exponencialmente dentro de Estados Unidos y usuarios que estaban fuera de Estados Unidos. Había muchos, o hay mejor dicho, muchos cuentavientes, usuarios serios, que fueron a Estados Unidos, que le dieron cuentas en Estados Unidos y eran poseedores de la opción de poder trabajar con Zelle haciéndolo desde fuera de los Estados Unidos. Mucho de esto en México, en fin, de México hacia abajo vamos a decir toda América, ¿okay? Pero ¿dónde estuvo o dónde está el problema que ahora está causando esta gran explosión a los usuarios Zelle? Es que estos usuarios no tomaron en cuenta que en algún momento el gobierno de los Estados Unidos, el fisco, mejor dicho, no el gobierno, el fisco de los Estados Unidos, quien en el momento de pandemia no vio o no colocó su mirada sobre todos estos comercios informales que habían nacido a raíz de la pandemia, por el encierro, por el consumo electrónico. Estas transacciones no se registraron o no se estaban registrando dentro del fisco norteamericano, del país norteamericano. Entonces, ahora, como consecuencia, el fisco está exigiendo a las entidades bancarias que den reporte desde hace varios años atrás de todas las transacciones que se han generado por Zelle. ¿Qué tal? Es decir, que todos los cuentavientes van a tener que reportar, por supuesto, esto lo va a hacer el banco automáticamente. Quizás por eso en algunos bancos se hayan presentado problemas con la plataforma Zelle en un momento, porque el banco está o en el momento está reportando toda esa información al fisco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los cuentavientes van a tener que pagar los impuestos si esto es necesario. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito. ¿Qué sucede? Ok, supongan el caso, Edgar, yo, que no lo soy,
soy usuario de Zelle como tal, pero le doy un uso común, cotidiano, es decir, yo voy al cine, eh, pago a través de mi Zelle, voy al supermercado, pago a través de mi Zelle, que generalmente eso se puede hacer con tarjeta, pero en fin, le puedo dar un uso que es normal para una persona. Bueno, aquí no hay un problema, solo tendría que pagar lo que llaman el ITF, creo que es el ITF que se llama, que es el impuesto correcto, impuesto a las transacciones financieras, o lo que en otros países se conoce como impuesto al débito bancario. En fin, yo pago, se descuenta. Si es que el banco lo estuvo descontando, en esto no estoy muy claro, a lo mejor no lo descontó tampoco, y por ahí también entraría problema. De acuerdo a lo que está sucediendo, ¿ok? Y entonces se va a tener que hacer ese pago, pero como soy un usuario normal, regular, es algo que entra en la normalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existen muchos usuarios en toda América que utilizan Zelle para enviar remesas a sus familiares en otros países. Mosca con esto, porque ya aquí estamos en problemas, podemos estar en problemas. Peor aún, existen usuarios que utilizan Zelle para hacer una especie de arbitraje. ¿Qué significa esto? Que esa persona, ese cuentaviente Zelle, utiliza su cuenta para triangular entre plataformas, ¿ok? Saldos que entran y salen. Por darles un ejemplo y les explico, para que más o menos tengan una idea. Es una persona, vamos a llamar a Juan Pérez, que vive en Perú, tiene cuenta en Zelle en uno de estos bancos antes mencionados, porque viajó a los Estados Unidos en un momento, tenía la capacidad y abrió su cuenta en uno de estos bancos en el sitio. Resulta ser que esta persona se propuso a recibir pagos de otros ser en su cuenta para acumular dinero allí y enviar desde otra plataforma, quizás ganándose un porcentaje, enviarle al usuario que está esperando esa recepción que entró. Es decir, él hace de un intermediario. Esto es lo que se conoce en algunas plataformas como P2P. Se conoce también como arbitraje de transacciones, porque es un intermediario, es un árbitro, él recibe y envía. Pero ¿qué pasa? Que literalmente es el mismo dinero que él está recibiendo. O sea, lo trato de explicar de una manera más simple. Imagínense, vamos a hablar un poquito de una plataforma de compra-venta de saldo. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a hablar de Binance. Yo vengo en Binance y agarro y me coloco en el P2P como un comprador de cripto, ¿ok? O como un vendedor de cripto que hago cambio con Zelle. Una persona me pide vender, o sea, me va a entregar a mí USDT y yo le voy a entregar a él Zelle. Él me coloca en mi Binance el USDT y yo le coloco el Zelle en su cuenta. Perfecto. Ya yo saqué la cantidad de mi Zelle. Hubo una transacción que se registró por la cual debería pagar impuestos, ¿ok? Lo normal, hasta aquí estamos bien. Yo en mi Binance tengo dinero. Busco otro, otro comprador, pero en este caso, que esté comprando USDT y que esté pagando con Zelle. ¿Ok? Es decir, voy en el caso contrario, pero lo busco por supuesto con la opción de ganarme, si compré 100, de poderme ganar, por dar un ejemplo, $2. Busco inclusive esos USDT los pudiese cambiar a Bitcoin o a otra cripto, hacer una transacción interna para buscar una ganancia. Y entonces busco vender esos USDT y que me depositen a mí en Zelle. ¿Ok? Yo lo vendo, me depositan, imagínense, lo vendí en $105 por el cambio y me llegaron 105. Tuve una salida inicial de $100 de mi Zelle, pero entraron ahora $105. Es decir, que mis operaciones han sido por $205. ¿Por qué? Porque envié 100, recibí 100. Pero a la hora de la verdad, son los mismos 100. No son 205, pero eso no lo sabe el fisco. Y el fisco va a cobrar por $205. Entonces, ¿qué pasa? Que va a llegar un momento
en que en esas transacciones de toma y dame, el fisco va a decirle, va a decir al banco, hey, un momentico, párame esto aquí. ¿Cómo es esto que esta persona pudo haber acumulado? Por darles un ejemplo, imagínense que esa persona hizo 20 transacciones de arbitraje en un día. Esas 20 transacciones de arbitraje en un día, si fueron de 100 en 100, fueron $2,000, por dar un ejemplo, algo así. Pudo haber sido más con la ganancia o qué cosa. Pero quiere decir que esa persona movió en entradas y salidas, movió $1,000 y entró con $1,000 a su ser. Pero en verdad fueron $100 lo que movió. Pero para el fisco fueron $2,000. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Esa persona va a tener que declarar por los $2,000. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita en Estados Unidos? Que el fisco dijo, gente de CEL no está declarando impuestos. Los bancos no han estado declarando, no han estado informando, mejor dicho, sobre esas transacciones CEL. Ahora me van a tener que informar de esos movimientos. Y entonces, por eso, se debe estar notando que muchas plataformas, como por ejemplo RTM, Binance, Reserve, entre otras que funcionen como arbitraje, ¿ok? O como lo llaman ellos, proveedores de liquidez, tengan todas estas plataformas internas de Estados Unidos cerradas, porque la gente va a decir, no, yo me paro. O sea, hasta que yo no pueda resolver o que no se me aclare la situación, ¿ok? Porque en teoría hacer arbitraje no es ilegal, pero ¿qué pasa? Que va a causar molestia porque va a llegar un punto donde el fisco me va a decir, paga los impuestos del dinero que te ganaste en teoría, y hay que buscar un abogado entonces dentro de ese país para que le explique al fisco que fueron los mismos $100 que entraron y fueron los mismos $100 que salieron N cantidad de veces, ¿ok? Que aunque a nivel de transacciones pareciese que hubiese sido $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 o más, este, no fue así. Entonces entra en un problema porque hay que pagar los impuestos de las transacciones, hay que pagar abogados para que actúe frente al fisco, hay que hacer la explicación al banco, hay que hacer la explicación de la legitimación de capital, de dónde viene ese dinero. En fin, todo se hace una complicación. Y por eso es que vamos a notar que muchas aplicaciones, muchas plataformas en este momento pueden estar cerrando su salida hacia el país del norte. Esperemos que esta situación se normalice. Esperemos que ya más adelante podamos operar, se pueda, podamos no, porque yo no opero, como bien dije, yo no trabajo con CEL, pero sé que mucha gente se beneficia porque reciben remesas del exterior, reciben dinero, reciben pagos, ¿ok? Inclusive les hacen compras en otros países, en Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, en fin, cualquiera de estos países, Venezuela, cualquiera de estos países reciben remesas o reciben inclusive, como les estaba comentando, compras directas, es decir, que la persona va al supermercado y en el supermercado se comunica con la persona que está en el extranjero, le da el número de CEL del negocio, del propietario del negocio, hace su compra, le da el monto de la facturación, la persona transfiere el CEL a esa otra persona y todo el mundo perfecto. Otros utilizan plataformas como Reserve para recibir pagos, es una duda excelente. Otros lo hacen por Binance, pero estoy seguro de que esta es la razón por la cual muchos proveedores de liquidez, muchas personas que hacían arbitraje, inclusive arbitraje de manera personal, sin hacerlo a través de plataformas, decidieron esperar y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Okay? Bueno, ya quedará usar otras alternativas. Casualmente, antes de hacer este video, la noche anterior, yo estuve hablando con una persona del grupo Reserve y por lo que he visto en el grupo de WhatsApp hay mucha inquietud con el tema CEL.
¿Ok? La gente, obviamente, de los moderadores simplemente responden en lo que ellos conocen, simplemente responden está frisado, está detenido hasta nuevo aviso, están negociando con los proveedores de liquidez y es casi seguro de que el problema se esté generando es por esta situación, porque obviamente ellos tienen que ganar y si resulta que la transacción que está haciendo, en vez de darles ganancias, de pagar pérdidas, y más aún que tenga que declarar impuestos, porque estoy hablando del ITF, que impuesto a transacciones financieras, pero no estoy hablando del IRS, impuesto que se paga a fin de año, todo este tipo de información, todo este tipo de declaración que incrementa más aún. Entonces, hay que esperar a ver cómo van a solucionar esta situación. Ya yo en mi opinión, a los que tienen cuenta hacer, yo les recomiendo obviamente que el arbitraje lo aguanten hasta que solucionen o hablen con un abogado para ver qué solución les puede dar. ¿Ok? Obviamente quien tiene CEL en Estados Unidos y lo envía a su familia, lo puede hacer, lo está enviando a su familia. Igual si va a cargar impuestos, listo, lo puede hacer de esa manera. Pero el que lo está haciendo de manera comercial, eh, inclusive interpaíses, sucede algo que van a tener que declarar en Estados Unidos y van a tener que declarar en su país. Ese es otro detalle también. Hay países que son más flexibles que otros con el impuesto. Hay países donde prácticamente ni se pagan los impuestos, o como dirían por ahí, quienes pagan los impuestos, eh, eh, los que pagan los impuestos son los, por decirlo, bueno, no voy a entrar en ese punto porque es delicado, ¿no? Pero eso sucede, pues. O sea, yo estuve trabajando tercerizado 18 años y pagué impuestos durante 18 años porque la empresa lo hacía directamente, pero sí estoy seguro de que el 90% de la población no lo paga. Entonces, de verdad es algo que es triste, pues. Pero también es triste porque ese impuesto no llega a solucionar los problemas, no llegaría a solucionar los problemas que realmente deben atacar, pues. O sea, termina en otra cosa, pero bueno, eso es tema de otra conversación, inclusive que ni siquiera es el hecho de que lo esté mencionando. Pues. Never mind, como te dice por ahí, olvidemos ese punto, pero ahí está. El detalle es ese, que si están haciendo, trabajando interfronteras, eh, tienen que tener en cuenta que existe la posibilidad de que deban pagar impuestos en origen, impuestos en destino. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el momento con respecto al CEL. Espero que esto les haya aclarado un poquito las dudas sobre el por qué muchas de las plataformas puedan tener los accesos a Estados Unidos, por decirlo, cerrados. Primero fue con el ACH en el caso de Reserve, luego con Wire y ahora literalmente en Cell. Entonces, y Cell no era para salida, sino pura entrada. O sea que peor aún. Lamentablemente por la gente que usa Cell con Reserve. Y bueno, vamos a esperar que eso se llegase a solucionar más adelante. Nos vemos entonces en otro video. Recuerda que si este contenido te agradó o si consideras que este contenido le puede servir a una tercera persona, a un amigo, a un familiar, no dudes en compartirle esta información. ¿Okay? Y bueno, gente, nos estamos viendo en una próxima.